más allá de ese desorden, más allá de lo que hayamos pasado en el mundo, el Señor está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está trabajando las 24 horas, los 365 días del año en el corazón de la persona. Imagínese si el diablo trabajó durante años en tu vida que te odia, cuánto más el Señor que te ama no va a trabajar todo el tiempo en tu corazón, ¿no? Así que el mejor negocio que podemos tener es dejarnos tratar por Dios y no resistir al Espíritu Santo, ¿no? Incluso las personas religiosas que atacaron a Jesús, que eran los escribas y fariseos que nos describe la palabra de Dios, el Señor muchas veces insistió con ellos, les dio muchas oportunidades, pero la palabra de Dios nos dice que ellos no podían recibir cambios en su vida, sustanciales, porque la Biblia nos describe cuál era el responsable, por qué no había cambios en su vida. Y la Biblia nos dice que ellos no recibían cambios porque resistían al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Por qué no recibían cambios esa persona? Porque resistían al Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo incesantemente quiere trabajar en la vida de las personas, pero las personas, desde su voluntad contaminada, de su voluntad humana engañada, resisten a aquel que viene a hacer lo bueno. Pero al que viene a hacer lo malo, al que viene a dañarnos, nosotros le abrimos la puerta, le servimos mate, le damos el mejor sillón, ¿no? Y el que viene a hacernos el bien, a ayudarnos, a cambiar, a prosperar, a ser felices, lo resistimos, ¿no? Obviamente que eso es producto de la ignorancia, porque ¿quién de acá quiere que le vaya mal en la vida? Levante la mano. ¿Verdad que no? ¿Y por qué nos va mal a veces? Por ignorancia, ¿no? No es por otra, una de las principales razones, por ignorancia. Porque al que nos viene a hacer el bien, lo resistimos, y al que nos viene a hacer lo malo, le damos los mejores lugares en nuestra vida, ¿verdad? La Biblia dice claramente que el diablo viene disfrazado como ángel de luz. A mí eso está en 2 de Corintios, en ese libro, en 2 de Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 10 u 11, dice que el diablo se disfraza, capítulo 11, se disfraza como ángel de luz para engañar. Amén. Ninguno de acá, incluido nosotros, los pastores, ninguno de nosotros puede decir, a mí el diablo nunca me engañó, ¿no? Eso es mentira, ¿no? La Biblia dice que el diablo engaña al mundo entero. Amén. Al mundo entero. Así que nosotros también fuimos víctimas de ese engaño. Pero el Señor nos libertó de ese engaño tan poderoso y nos hizo libres. Amén. Así que nosotros muchas veces nos suceden cosas malas por ignorancia. ¿Qué tipo de ignorancia? ¿La ignorancia de no haber ido a la escuela? No estoy hablando de esa ignorancia, estoy hablando de una ignorancia que se basa en una falta de discernimiento espiritual. ¿En qué se basa esa ignorancia? Discernimiento espiritual. Por eso la Biblia aconseja y nos insiste a que cada uno de nosotros podamos llegar a ser hombres y mujeres espirituales. Porque la palabra de Dios dice claramente que los espirituales juzgan todas las cosas y ellos no son juzgados de nadie. Y que ellos tienen un pleno discernimiento acerca de las circunstancias que están en su alrededor. Amén. Si tú quieres avanzar exitosamente en la vida, vas a tener que sortear un montón de obstáculos a los cuales vas a necesitar discernimiento para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. Amén. Hay muchas personas que hacen el mal por ignorancia. Y las personas que hacen el mal a sabiendas también son ignorantes, porque están ignorando el buen propósito que Dios tiene para ellos y aún así están haciendo cosas para que les vaya mal. Amén. Toda persona que le desea el mal al prójimo se está deseando el mal a sí mismo. Amén. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, ustedes juzgan, de la misma medida que juzgan, se les va a juzgar a ustedes. Amén. Cuando yo juzgo al otro y digo, le está haciendo mal tal o cual cosa, también yo voy a ser juzgado de la misma manera. Entonces, fíjense qué importancia es tener discernimiento espiritual. Amén. El pastor, estuvimos charlando en la oficina y me comentaba de lo que viene recibiendo la iglesia en este tiempo, de la importancia de tener entendimiento, de saber que estamos en un reino y no en una religión. La religión nos da una serie de conceptos, de prohibiciones, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se puede decir, esto no se puede decir. Y eso es un conocimiento de tipo humano, que no produce necesariamente ese discernimiento especial que se necesita para poder hacerle frente a la verdadera lucha que todo ser humano tiene. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6 dice claramente que no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo
y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese el tipo de lucha que tenemos. Y sumado a eso, también tenemos una lucha permanente con nuestra propia carne, que se revela en contra de los pensamientos y los designios del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice claramente también en Gálatas, capítulo 5, que Dios puso un espíritu en nosotros que nos pone en contradicción con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tipo de contradicción? Es una contradicción sana, porque dice que los deseos del espíritu son contra los de la carne y los de la carne contra los del espíritu, contra los del espíritu, para que no hagas lo que vos quieras. ¿Amén? Yo creo que uno de los peores engaños más grandes del mundo es cuando una persona dice yo hago lo que quiero. Si usted escuchó a una persona o si usted mismo lo dijo, usted está bajo la influencia de un poderoso espíritu de engaño. Cuando usted dice yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, yo hago lo que siento en mi corazón. Ese es el peor engaño que el diablo ha metido en el corazón de las personas y que lo va acomodando culturalmente en todo tipo de cultura y forma de existencia, sean sociedades modernas o no tan modernas, o sociedades que viven en los campos, en las ciudades, en las aldeas. El engaño es el mismo. La persona se cree que está haciendo lo que quiere, pero en realidad está cumpliendo los antojos, está cumpliendo y obedeciendo los intereses de alguien más que está en superioridad de rango por encima de él, que es de orden espiritual. Amén. Y que le lleva a hacer cosas que, aunque la persona autoengañada piensa que está haciendo lo que quiere, en realidad está cumpliendo con los intereses invisibles de seres, entes superiores de orden espiritual que están por encima nuestro y que nos influyen para que nosotros tengamos determinados comportamientos. ¿Me va siguiendo hasta acá? Le voy a mostrar un versículo claramente donde lo explica el apóstol Pablo con una gran claridad. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos porque esta obra está creciendo. Nosotros venimos, como el pastor lo dijo, estuvimos 7 años al lado del pastor Ibarra, desde el 22 de noviembre del 2002 hasta el 8 de julio del 2008, que ellos se fueron. Llegaron acá un feriado el 9 de julio del año 2008. Y este lugar no existía, hermano. Esto no estaba, ¿no? Había una parrillita por ahí, ¿verdad? Y se alquilaba un lugar que se llamaba Casa Blanca, ¿verdad? Donde de vez en cuando se rompía una silla, ¿no? A nosotros también se nos están rompiendo las sillas. Gracias a Dios pudimos comprar una silla más reforzada. Dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22 hasta el 26. Esta es una obra que está creciendo y se necesita obreros. Esto es como, yo quiero que usted usted lo tiene que ver como un silo, como un alfolí. En aquel tiempo, como José en los graneros, dice que Egipto pasó por un gran tiempo de prosperidad, 7 años, y después 7 años de vaca flaca. ¿Cuántos conocen esa historia? Y después Dios seleccionó a José para ponerlo como administrador, para que esos 7 años buenos lo administre bien, para que esté con sustento para los 7 años malos. Y dice que él mandó a construir, le dijo a José, bueno José, ya entendí el sueño, ya entendí, tenemos 14 años de profecía para adelante, sabemos lo que va a pasar. Todo muy lindo, porque la profecía es todo muy lindo. Que te digan lo que va a pasar. Pero si vos no sabés qué hacer con eso que va a pasar, la profecía no sirve para nada, hermano. ¿Sí o no? Así que necesitamos profecía para saber hacia dónde vamos, pero también necesitamos consejería, y es aquí donde entra el ministerio pastoral, para que vos sepas qué comportamiento debes manifestar para que ya sabiendo lo que va a pasar, puedas tener un lugar de privilegio en esa situación que va a suceder, que ya fue profetizada. ¿Me está entendiendo? Entonces, José dijo, bueno, ¿cuál es el plan entonces? ¿Cuál es el plan económico? El plan económico es que construyamos silos grandes. ¿Cómo eran los silos? Grandes. Vamos a construir silos grandes, porque van a venir 7 años buenos y vamos a cosechar mucho. Entonces necesitamos no ser escasos, tenemos que extendernos y tenemos que hacer silos bien grandes y los vamos a llenar de granos. Los vamos a llenar de granos. Eso va a implicar de que vamos a tener que contratar a mucha gente, vamos a tener que contratar muchos obreros y vamos a tener que trabajar estas grandes hectáreas de campo porque tenemos que llenar todos esos silos. ¿Por qué?
Porque nosotros no solamente le tenemos que dar de comer a nuestro pueblo, sino que también le tenemos que dar de comer a los otros pueblos, porque esta hambre que fue profetizada va a arrasar con todo, y no solamente en Egipto va a venir, sino que todos los pueblos cercanos también van a sufrir de hambre. Entonces nosotros como Egipto nos vamos a hacer grandes, porque nosotros no solamente vamos a comer nosotros, sino que le vamos a dar de comer a los otros pueblos, y van a venir a buscar alimentos a nuestro lugar. Amén. José supo cómo administrar, y yo quiero que usted sepa que usted es un José de esta generación. Amén. Usted es un José de esta generación. Y como esta obra es grande, está creciendo, usted tiene un pastor de visión, un pastor de crecimiento, un pastor que fue formado en el silencio, en la adversidad. Y es allí donde, en el sufrimiento, es donde uno puede ver las visiones más grandes. Amén. Entonces, porque se necesita carácter para soportar el peso de una visión grande. Amén. Así que usted está en un lugar en crecimiento, un lugar de visión, un lugar de expansión. Amén. Entonces, para eso se necesita obreros. Diga conmigo, se necesita obreros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Den un buen aplauso al Señor. Entonces, el versículo bíblico dice así: huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y en el verso 24 dice, porque el siervo del Señor, ¿cuántos son siervos del Señor? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Cómo tiene que ser? Amable para con algunos, dice ahí. Amable con algunos. ¿Cómo dice su Biblia ahí? Amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. ¿Cómo tiene que ser el siervo del Señor? No es lo mismo la palabra sufrir que sufrido. ¿Se escribe igual? No se escribe igual. Sufrir es una cosa y sufrido es otra. Sufrir es una persona que está sufriendo en tiempo real. Y sufrido es una persona que pasó el sufrimiento y lo recuerda como aguas que pasaron. ¿Amén? Esa es una persona sufrida, ¿no? Que aprendió a soportar el dolor y triunfó sobre él. ¿Amén? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Ustedes tienen oposiciones acá o no? ¿Hay oposición? ¿Qué pasa? Estas personas que se oponen es las personas que yo les describía que son las que resisten al Espíritu Santo. Yo creo que acá no hay ninguno. ¿Amén? Decirle a tu hermano, no resistas al Espíritu Santo. Los que se oponen son los que resisten. Fíjense la situación que se encuentra una persona opositora a Dios, que resiste a Dios. Hay que orar por esas personas, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, que desistan de lo que están haciendo, para llegar a conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí le estoy mostrando en el verso 26 que cuando nosotros decimos que no es una persona, el peor engaño del corazón humano es decir yo hago lo que quiero. Ninguna persona puede hacer lo que quiere. Amén. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Decía a tu hermano, dejá de hacer desparramos. Empezá a recoger la cosecha del Señor. Amén. Entonces, una persona que se encuentra en esa situación, se encuentra dentro del bando de los opositores, de los que resisten el avance de Dios, ¿cuántos creen que esta obra está avanzando? Todo avance del Señor es producto de atravesar las resistencias. Amén. Es muy raro ver una obra del Señor que avance sin ningún tipo de obstáculo. Por eso yo decía en la iglesia el domingo pasado, yo digo, a veces me pongo a hablar con cristianos que hace 2 semanas o 3 que nunca reprendieron nada. No tuvieron ninguna situación en la que se hallaron en la necesidad de reprender. Digo,
qué suerte que tiene este cristiano, nunca ningún espíritu lo ataca, ningún mal pensamiento lo ataca, qué vida que lleva hermosa. Y vos lo ves, pero en realidad lo que tiene es un nivel de pasividad mental, un nivel de vagancia espiritual y un nivel de letargo en su mente que parece que nunca se ve en la necesidad de reprender. Y muchas veces, hermano, tenemos que reprender. Amén. Donde tenemos que decir, espíritu inmundo, sal de mi mente. Como Jesús que dijo, Satanás, sal de mí. ¿No dijo así Jesús? En el desierto dijo, Satanás, sal de mí. ¿Qué va a decir usted? ¿Que Jesús estaba endemoniado? Estaba luchando en su mente. Y él tenía que resistir. Y resistió, y venció, y avanzó. Amén. Usted tiene que hacer lo mismo. Una persona que está en oposición, que está resistiendo a lo que Dios está haciendo en este lugar, resiste a los pastores, resiste la visión, resiste, es una persona que se ha pasado al otro bando. La palabra de Dios dice acá que hay que orar porque llegue a conocer la verdad. Está excluido de la verdad. Está excluido de la verdad, entonces está aprisionado por pensamientos de engaño, de mentira, de confusión. Amén. Y hay que orar para que se arrepientan, para que vuelvan en sí, para que digan, pero ¿por qué me comporto así? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tiene que volver en sí la persona. Tiene que una mirada para adentro y decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me comporto así? Voy a orar, voy a encerrarme en mi habitación y voy a orar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a buscar consejo, voy a buscar orientación espiritual, porque tengo que llegar a comprender qué es lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi mente. Tengo que comprenderlo. Amén. Cuando una persona está excluida de la verdad, está bajo el lazo del diablo. Está con un lazo del diablo. Ese lazo es un lazo de cautiverio y que hace que la persona haga la voluntad de aquel que lo tiene cautivo. Amén. Son lazos invisibles, son entes espirituales invisibles que te controlan en áreas de cautividad en tu vida. Y tú te imaginas que estás haciendo tu propia voluntad y te sientes satisfecho contigo mismo porque decís, me salí con la mía. ¿Viste que tenía razón? ¿Para qué discutí? ¿No ves que tengo razón? Porque la persona está parada en su propia voluntad y ha magnificado su voluntad propia y la ha hecho un Dios. Amén. Por eso las personas, para que puedan servir al Señor, tienen que ser tratadas por Dios en su voluntad para que aprendan a hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo te puedo decir, hacer la voluntad de Dios. Y vos me tendrías que decir, bueno, pastor, enséñeme a hacerla. Amén. Porque la voluntad de Dios hay que aprender a hacerla. Amén. Hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú te encuentras en un lazo del diablo o estás cautivo en algún área de tu vida, tú estás haciendo la voluntad de Él. Pero como el diablo quiere quedar en el anonimato, entonces él queda invisible, y tú terminas pensando, me salí con la mía, estoy haciendo mi propia voluntad. Pero en realidad la persona lo que está haciendo es la voluntad del enemigo. Amén. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros los siervos de Dios? Amén. Tenemos que orar por esas personas, interceder por ellas y orar para que Dios les pueda conceder que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros los pastores no tenemos que preocuparnos demasiado porque el que resiste a la verdad no va a tener ningún resultado. La Biblia dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Así que si yo estoy parado en la verdad, estoy parado y cimentado en la verdad de Dios, puede venir un ejército inmenso contra tu vida, no prevalecerán contra ti, porque tú estás parado en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegarán, porque estás parado en la verdad. Amén. ¿Cómo conocemos la verdad? Y ya terminamos. Jesús dijo, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo
y conocerán la verdad, llegarán a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Y cierro con este versículo que lo vamos a leer en Pedro. Una verdadera libertad cristiana produce un verdadero servicio a Dios. Una falsa libertad cristiana produce un falso servicio a Dios. Por eso a veces uno dice, pastor, pero esta persona servía a Dios con tanto entusiasmo, con tanto ánimo y de repente de la noche a la mañana ya no sirve más. ¿Qué pasó? Decí conmigo, ¿qué pasó? Primera de Pedro capítulo 2, verso 15 y 16. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta es una prédica que se llama libres, pero como siervos. Como libres, pero como siervos. Amén. Una persona que es libre interiormente, con la libertad de Dios, no una libertad que la misma persona se inventó, sino la verdadera libertad de Dios, del Espíritu, esa persona naturalmente se pone a disposición y al servicio, porque la libertad de Dios te lleva a comportarte como un siervo de Dios. Amén. Solamente una persona libre por Dios puede ser un siervo de Dios. Amén. Así que, si tú me preguntas a mí como pastor, ¿es suficiente con tener dones? ¿Es suficiente con tener talentos, tener capacidades, estudios para servir a Dios? No es suficiente. Tenés que tener la libertad del Espíritu. Esa libertad que te ayuda, que te impulsa a vos mismo ponerte al servicio de otro sin esperar nada a cambio. Porque dice la Biblia que sos siervo de Dios. Porque las personas dicen, no, yo solo sirvo a Dios, a los hombres no. Es una locura eso, hermano. Eso no tiene ni pata ni concepto, es ignorancia eso. Lo que significa ser siervo de Dios, significa que vos servís a los hombres sin esperar nada del hombre, sino de Dios, porque estás sirviendo a Dios. Amén. Cuando la Biblia dice siervo de Dios, está hablando de la motivación del corazón, no a quién servir. Amén. ¿Es fácil de entender o no? Tú eres siervo de Dios porque la motivación de tu corazón es que lo que estás haciendo es para Dios. Pero lo haces como hombre desde tu humanidad junto a otros seres humanos que creen lo mismo que tú y que tienen el mismo espíritu y sirven al mismo Dios, como un equipo. Amén. Así que tú eres un hombre redimido por Dios que sirve como hombre de Dios, junto a otros hombres y mujeres de Dios, que juntos servimos a Dios. Amén. Cuando una de esas personas del equipo ministerial comienza a tener una mala motivación, inmediatamente pierde su libertad cristiana. Cuando tú comienzas a decir, pero a mí cuando me toca, o esto y lo otro, tú ya te bajaste de tu libertad cristiana. Y ya no eres libre. Ya te comienzas a ser esclavo de tus propios pensamientos y de esas motivaciones contaminadas. Amén. Por eso dice claramente, esta es la voluntad de Dios, que hagas el bien y que a través de tu comportamiento hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Como libres. Pero esas personas verdaderamente libres no usan la libertad que tienen como un pretexto para hacer lo malo, o pensar mal, o tener malas motivaciones, sino que lo hacen como siervos de Dios. Amén. Así que una falsa libertad cristiana produce un falso servicio a Dios. Una verdadera libertad cristiana produce un verdadero servicio a Dios. Porque vos te preocupás mucho por lo que estás haciendo. Y no te preocupás tanto si eso que estás haciendo Dios lo está recibiendo. Hay muchos que se preocupan por lo que dan y no se preocupan si lo que están dando Dios lo está recibiendo.
¿Sí o no? ¿Qué es más importante? Dijo Jesús, ¿el altar que santifica la ofrenda o la ofrenda misma? Jesús dijo que lo más importante, es más importante el altar que santifica la ofrenda. El altar es lo que hace que la ofrenda, es como si acá hubiese una escalera, ¿no? La sube para arriba. Amén. Por eso acá tiene que ser un ambiente santo. Por eso los músicos, los chicos, los jóvenes tienen que huir de las pasiones juveniles y tienen que santificar el altar constantemente, porque este es el altar que usa el Señor para elevar tus ofrendas y para que sean vistas por el Señor y el Señor te pueda recompensar. Amén. Uno se preocupa por lo que da y no se preocupa si lo que dio llegó. Amén. Entonces, en nuestra vida tiene que ser como la de Cornelio, que vinieron los ángeles y dijeron, ¿por qué están ustedes acá? Nosotros vinimos en respuesta a tus oraciones y a tus ofrendas, porque tus ofrendas están arriba haciendo memoria de ti y por causa de esto yo he venido a visitarte. Amén. Así que no es tan importante, o sea, nosotros nos preocupamos por lo que damos y no nos preocupamos si ello llegó. Tendremos que preguntarle, Señor, ¿la ofrenda que te estoy dando es agradable? ¿Está llegando o no está llegando? Amén. Y Jesús dice, estaba a punto de agarrarla, pero miré tu corazón y todavía no perdonaste a tu hermano, así que todavía está ahí la ofrenda. ¿Sí o no? La estaba a punto de agarrar, pero después miré tu corazón y vi que hay falta de perdón. Entonces la dejé ahí, todavía está ahí. Amén. Y por ahí vos decís, mi ofrenda sirvió porque el pastor se compró unos lindos zapatitos. Pero si vos pensás así, entonces estás diciendo que el pastor es el que te va a devolver la plata. Y si vos le estás dando la ofrenda a Dios, ¿quién te va a devolver multiplicado? Y si Dios es rico, ¿va a usar siempre a la misma persona para bendecirte? ¿No puede usar a un empresario, no puede usar a un impío, un Potifar que anda por ahí? Entonces vos tenés que dar lo que tenés que dar y tenés que asegurarte de que llegue. Amén. Nosotros los pastores nos tenemos que encargar y asegurarnos de que este altar esté santificado y que este altar esté lleno de fuego, de oración y que lo que tú das llegue. Amén. Y tu responsabilidad es preguntarle al Señor, tener un corazón apto para que lo que diste llegue. El altar está, pero si tu corazón no está bien, la ofrenda, por más altar lleno de fuego que pongamos, no va a llegar. Amén. Porque si no, el Señor tendría que borrar la Biblia. Amén. El avivamiento está acá y el avivamiento está ahí también. Amén. Así que cuando des, asegúrate de que llegó. Amén. Decí conmigo, Dios tiene un libro que anota. Tiene todo anotado. Y hace memoria de tus ofrendas. Las que llegaron. Las que no llegaron no puedo hacer memoria porque nunca llegaron. Amén. Por eso, si querés recibir prosperidad continua, continuamente perdoná. Decirle a tu hermano, ¿querés ser prosperado siempre? Perdoná siempre. Aleluya.